RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Siempre es un gusto tener acá en estudios al ingeniero Jorge Merino, en su momento ha sido ministro de Energía y Minas. Qué gusto saludarlo, ingeniero, muy amable. De igual manera, saludo a todos tus oyentes. Hace unos días tuvo lugar el evento Rumbo a Perumín, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, cuyo tema fue la macrorregión norte, Tumbes, Cajamarca, Piura, la Libertad y Lambayeque, sobre un tema central, competitividad y sostenibilidad, tarea de todos. Y durante su participación usted ha dicho, le ha puesto bastante énfasis en que es necesaria la integración de los proyectos de la macrorregión, ¿no? Y es fundamental para tener un desarrollo nacional y regional, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros impulsar justamente esta integración de proyectos y qué impacto tiene esto? Claro. A ver, permíteme en primer lugar, Pepe, mirar un poquito atrás. Sí, ¿cómo no? Y cómo es que tenemos hoy día como Perú, cómo estamos situados en el mundo, ¿no? En la problemática que estamos viviendo. En efecto, todos sabemos que el motor de la economía en Perú es la minería. Y es la que nos trae los dólares, lo que se nos ha hecho crecer el PBI, un momento el mejor de Latinoamérica, y nos ha demostrado que la minería, sobre todo el cobre, correlaciona casi perfectamente con la disminución de la pobreza. Entonces hay lecciones aprendidas que tenemos que recordarlas, ¿no? Y esto es importante para ver qué podemos hacer de aquí para adelante, con un crecimiento casi del 6%, con una disminución de la pobreza casi del 60 al 22%. En realidad muchos lo llamaron el milagro peruano, pero ese milagro peruano significó aprovechar las experiencias de mucho más atrás, cuando había la estatización de del sistema minero, y luego viene el punto de quiebre, a comienzos al 87, comienzos de los 90, salíamos de Sendero, y viene toda una visión lo que necesitaba el Perú. Perú es una economía muy chiquita en el mundo, pero tiene que mirar a la exportación. Entonces, y eso es lo que se hizo a comienzos de los 90, ¿no? Se trajo la inversión, se creó confianza y se desarrollaron los grandes proyectos que nos llevaron a la posición que tenemos ahora como segundo país productor del mundo. Pero ahí hay un punto central. ¿Cuáles son las externalidades negativas que siempre ha tenido la minería en el Perú? Uno ha sido los conflictos sociales, sin duda, el tema ambiental, pero sobre todo el más importante es el tema ideológico, ¿no? Yo creo que en el Perú lo que más daño ha hecho es el tema del pensamiento radical de izquierda o el pensamiento radical de derecha, ¿no? Entonces, sin mirar al mercado. Yo creo que esa lección aprendida hoy día tenemos que aceptarla, que Perú solamente puede tener un sistema que ha dado resultados y no podemos hacer experimentos. Y esto es muy importante recordarlo, porque en realidad ya tenemos un modelo con un BCR independiente, con cifras macroeconómicas que son muy respetables en Latinoamérica, y el Perú tiene una economía tan chiquita, menos del 0.25% con sus 250.000 millones de dólares de PBI, tenemos la oportunidad de mirar a los grandes mercados. Eso es en primer lugar entonces que creo que recordar que no podemos hacer experimentos tratando de ir para un otro lado cuando sabemos la fórmula. Solamente hay que ponerle más cara social. Y el segundo tema, antes de entrar en materia con el norte, es lo que hoy día estamos viviendo, y es el cambio climático. Y el cambio climático nos crea oportunidades como país, pero también nos crea algunos riesgos, ¿no? Lo importante es que en el tema de las oportunidades, es que el mundo, yendo a la transición energética, necesita más cobre. Los expertos han señalado, por ejemplo Wood Mackenzie,
que si el mar pretendemos que no caliente más allá de 1.5 grados centígrados hasta el 2040, necesitamos prácticamente duplicar la producción mundial que hoy día hay de cobre. Hoy día producimos algo más de 20 millones de toneladas finas en el mundo. Quiere decir que necesitaríamos casi un poco más de 50 millones de toneladas para ese momento. Y eso significa producir mucho más cobre. Eso se estima en 500.000 millones de dólares de nuevas inversiones para producir más cobre. Perú y Chile tienen el 40% de la producción del cobre mundial hoy día, y Perú debe tener alrededor de 12-15% de las reservas mundiales de cobre. Entonces ahí está nuestra oportunidad. ¿Qué significa? Ya lo hemos escuchado, que los precios van a subir. Al subir los precios, evidentemente, si producimos más cobre, vamos a tener más ingresos, más recursos fiscales para desarrollar los programas sociales, ¿no? Y por otro lado, sí hay riesgos, y los riesgos es que puede haber un estrés hídrico en el mundo, y en el Perú en particular. Hemos visto lo que estamos sufriendo con las corrientes del Niño, las lluvias, y eso va a ser repetitivo. Entonces, eso implica que tenemos que pensar más en represas de agua, más en transborde de agua de la cordillera hacia la costa. Infraestructura hídrica, ¿no? Infraestructura hídrica, ¿no? Algo que se ha hecho y ahora es importante, ¿no?, recordarlo, ¿no? En ese sentido, el tema es que ¿cómo hacemos para aprovechar como país nuestra ubicación estratégica de la cordillera de los Andes respecto al Océano Pacífico, de tal manera que atravesemos la cordillera de los Andes, unamos a puertos en el Océano Pacífico para poder recordar siempre que somos exportadores? Tenemos que apuntar a la exportación permanentemente, eso es lo que nos trae los dólares, ¿no? Y además de la minería, también la agroexportación. Y en ese sentido, yo creo que a los amigos que nos escuchan, quisiera recordarles que antes de la Primera Guerra Mundial ya el Perú tuvo una experiencia de cómo unir un clúster minero, en este caso Cerro de Pasco, al puerto del Callao mirando la exportación. Y eso es lo que se hizo con el ferrocarril central. Y esa unión de la cordillera sobre 4.400 metros de altura, que es Cerro de Pasco, al Callao, que es un hub, nos permitió desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial, luego la Cerro de Pasco, en el año 1922, producir la primera libra de cobre que no había en Latinoamérica, porque se utilizó todas las sinergias que produce en los recursos que hay en la cordillera de los Andes. Entonces, la Cerro utilizó no solamente, generó las minas, creó una fundición y refinerías en La Oroya, pero usó también el sistema eléctrico de agua para convertir el mineral a metal, ¿no? Esa es una sinergia. Y ahí se generaron pues escuelas, hospitales, ¿no? Temas agropecuarios. Genera todo un circuito. Todo un circuito. Y por ejemplo, un tema que mucha gente no lo sabe, tan importante es la minería, que el agua que se toma en Lima, en la Tarjea, que viene el agua, viene de un túnel que se hizo en esa época para desaguar las aguas mineras de la mina de Cazapalca, y ahí se sale el agua en San Mateo. Y es un agua que viene del otro lado de la cordillera, es agua limpia, por eso es que inclusive hay el agua mineral San Mateo. Y eso se hizo con la minería. Cuando vino ya el proceso de privatización, ese túnel con todo el agua se le pasó a perpetuidad a CEDAPAL, tema que me honró en ese momento, yo era gerente de Centromin, haberlo suscrito. Entonces, si uno lo mira así, digamos, qué pasa con la cordillera y qué pasa con el mar, tienes que unirlo. Entonces, en ese sentido vas creando clústeres, y vas creando clústeres, se llama la concentración geográfica de diferentes actividades, como fue Cerro de Pasco, y La Oroya, las minas, y Callao mismo, ¿no? Entonces, viéndolo así, es importante los corredores mineros, para que el mineral, como el corredor sur, la zona central, cómo hacer que, digamos,
los corredores mineros con la economía a escala que producen, sea con transporte multimodal, carretera, ferrocarril y puerto, se vean como un conjunto integrado. Y el norte tiene esa posibilidad. Y entonces en el norte tenemos esa posibilidad. No hay una razón para mirarlo a Cajamarca, entrampado en una pobreza terrible, quizás entre las regiones más pobres hoy día del Perú, cuando tiene inmensos recursos minerales y energéticos, ¿no? Y lo que falta es una visión de país para ese mineral que está en la Encañada, en Cajamarca, donde sumado al de Cañariaco, en Lambayeque, sumado a La Granja, el mismo Chota, y eventualmente todos los otros proyectos más en el norte, hay un equivalente, casi la misma cantidad de 1.5 millones finos, o sea, 6 millones de toneladas concentrados, igual que hay en el corredor sur, en el norte. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, no? En primer lugar, trabajar con las regiones, tanto de Cajamarca y en este caso Lambayeque, por ejemplo, que es el curso natural, lo más cercano a un puerto, quizás como macroregiones, digamos, con una mancomunidad. Es decir, hacer una base social tal que, digamos, las mismas regiones, los alcaldes, se conviertan digamos, en promotores y facilitadores de la inversión. Y yo en esa línea, el gobierno central, porque todos somos el Estado, tienen que tener condiciones, ¿no? Pasos iniciales, políticas de Estado, para poder generar esta conectividad de pasar la cordillera, pero con una economía de escala vía un tren, vía un mineroducto o combinados, ¿no? Y aquí es importante algo que rescatar, ¿no? Hoy día en Lambayeque, al sur de Eten, hay un nuevo puerto con buen calado, que ya tiene estudios y tiene áreas grandes, pero no tiene sentido solamente hablar del puerto, sino también hablar de una zona primaria, industrial, o quizás una zona de free zone, como lo llaman, zona libre, ¿no? Como hacen todos los países. En China, en Tianjin hay, Costa Rica tiene, Singapur tiene, Corea del Sur tiene, entonces conceptos globalizados. Entonces, ahí tenemos nosotros la gran oportunidad de mirar, por ejemplo, en una primera etapa La Granja, que acaba de anunciarse en Chota, claro, en Chota, que lo tiene ahora Río Tinto en asociación con First Quantum. Y los que conocemos Querocoto, en La Granja, donde hay quizás el 10% de todo el cobre del Perú, hay grandes cantidades de cobre. El problema que hay ahí es muy encajonado, y entonces está el río Paltica a un lado, y no hay espacio para hacer relaveras o un tajo muy grande. Entonces la única alternativa es hacer un túnel trasandino que te salga a la zona de Cayaltí y todo eso, ya estás en la costa. Y ese túnel serviría para pasar un tren y pasar agua, obviamente manteniendo el caudal ecológico en los ríos de la sierra, porque esos ríos se van al otro lado, se van al Brasil. Entonces, esa gran oportunidad, ese enfoque, tiene que, si bien es cierto, hay una gestión privada, el Estado tiene que ser promotor, tiene que dar el primer paso. ¿Qué ofrecer en el puerto y cómo atraer inversión en la zona industrial, en un parque industrial que se puede crear ahí? ¿Qué hacer para que se generen los estudios de un tren? El Estado tiene que dar el primer paso, como se hizo, por ejemplo, para el estudio, en este caso, de un ferrocarril de Las Bambas a Marcona. Y aquí tiene que el Estado sacar un estudio y luego ponerlo para que el privado, vía asociación públicos-privada, lo pueda desarrollar. El primer impulso lo tiene que dar el Estado. Tiene que haber una política de Estado en eso. Creo que eso es importante. Y es importante porque los trenes se desarrollan por etapas. Aquí tenemos una gran oportunidad. La urgencia de necesitar cobre, las características de La Granja, y luego en una segunda etapa llegar hasta La Encañada. Ese estudio, ese primer paso tiene que ser con una política. Pero además eso dinamiza todas las regiones con las que están articuladas, ¿no? Así es, se va creando clústeres, por ejemplo, geográficos. Y yo hasta ahora no entiendo por qué no se ha continuado el clúster que hay, la posibilidad de hacer en La Encañada. Ahí tenemos en Pampa La Culebra y en Santa Margarita como 900 hectáreas que son del Estado,
y dejamos a la comunidad de Michiquillay y la comunidad de La Encañada con un fondo tan grande, más de 200 millones de dólares, que apalancados por el sector privado, el sector minero, podría hacerse el primer clúster industrial, tecnológico, que permita inclusive a los jóvenes de las universidades de Cajamarca tener un espacio grande, no solamente para aprender minería, sino también aprender otras cosas, ¿no? Temas propios de la agricultura, de la ganadería. Mirando la exportación, el sector pecuario. Ese es el tema, ¿no? Esa alianza, esa asociatividad que es tan necesaria. Y hoy en día, miren cómo se está moviendo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Indonesia, y a eso tendríamos que también tomar, porque somos un país globalizado en la minería. Indonesia, donde está Freeport, la misma empresa que tiene Cerro Verde, está construyendo ya, y debe empezar en operación en 2024, una fundición y refinerías. ¿Por qué? Porque ya cada vez va a ser, por el cambio climático, más difícil transportar concentrados por el mar. Entonces tú tienes que darle valor agregado en tu país al cobre. Y eso significa ser como país mucho más promotores en el tema de atraer a espacio para una fundición y refinería que es altamente demandante en capital, pero no es un gran negocio tan grande como una mina. Entonces las maquilas de las fundiciones, para que vengan al país, tiene que ser un país promotor, inclusive con facilidades tributarias, permisos, terrenos. Entonces esa es la forma de atraer. Y eso es lo que se puede hacer en el caso de Eten, para poder atraer la inversión, ya un valor agregado, ¿no? Y además de esto, hemos visto en el caso ya, por ejemplo, de Quellaveco, ¿no?, que hay ya un matrimonio que aparece en que el puerto en Quellaveco, el puerto Engie, lo ha construido una empresa de energía y tiene un contrato de suministro con la mina. Entonces, ese concepto es muy importante, porque el negocio minero es un negocio de costos y el 50% de sus costos es mano de obra y energía. Entonces, aquí hay un punto importante de mirar, no solamente mirar el recurso minero, sino el recurso energético, sea hidráulico, sea eólico, sea solar, como corresponda, porque hay una problemática muy seria, que es que el país, no es que le sobra, esta teoría de la sobreoferta de energía es una falacia, porque 2.500 megavatios son a base de petróleo. Y hemos vivido el año pasado, octubre, septiembre, la escasez, cuando no había lluvias, se tuvo que generar con petróleo en el sur. Entonces, generar con gas es $40, generar con petróleo llega a 180. Hoy día el COES ha anunciado ya que el 2025-2026 la oferta eficiente de energía no va a poder, digamos, satisfacer el crecimiento de la demanda. Entonces va a llegar un momento que las tarifas van a subir. Entonces, por eso, la minería, que es el motor, para que siga siendo competitiva, tiene que tener energía competitiva, una matriz competitiva. Entonces, ese matrimonio es importante observarlo, ¿ya? Nos quedan unos minutos, ingeniero. No quiero dejar de hablar de un tema que lo ha mencionado usted, ¿no? Y es un tema de suma importancia para el país, ¿no? El anuncio que Río Tinto acaba de llegar a un acuerdo con First Quantum, una empresa canadiense, ¿no?, para el proyecto La Granja. ¿Qué importancia tiene esto para el país? ¿Qué importancia tiene para Cajamarca? Yo pienso, en primer lugar, que son señales de recuperar la confianza. Un país que es tradicionalmente le da la bienvenida a la inversión privada. Este es un primer paso que hay que mantener y yo creo que al gobierno hay que seguir apoyándolo. Hay ministros que están con esta proyección, hay que dar nuestro apoyo todos, porque esto nos afecta a todos, ¿no? Y esto es una gran señal, y yo no quería dejar de terminar de mencionar el norte, porque el norte es tan importante, así como estamos hablando de minería y energía. Quiero referirme muy rápidamente a la oportunidad de que Piura tiene recursos energéticos de gas natural, y que puede ser en Bayóvar, con el fosfato y el gas natural, el centro de fertilizantes en primera etapa con urea,
que se podría promover mediante la inversión privada, dando todas las facilidades. Ahí se puede poner una planta de 1.200.000 toneladas que, digamos, permitirían ya no importar urea y además satisfacer toda la demanda de la costa del Pacífico y además darle más rendimiento a cada hectárea de los grandes proyectos como Alto Piura, como Chavimochic, ¿no? Todos los proyectos, Olmos. Entonces lo tenemos ahí en la mano y esa es la sinergia que hay en el norte. Entonces yo creo que es muy importante mirar, en conclusión, los efectos que estamos viendo ya en el mundo hoy día con la demanda de cobre, y acordémonos nosotros una cosa para terminar. Hoy día ya la minería no contamina, la minería se maneja con altos estándares, es la mejor aliada al cambio climático, necesitamos más cobre. Y ahora se habla de cobre verde, de oro verde, y es importante recordar que una mina nueva toma mucho tiempo, a veces una generación, desarrollarla. En el año 2013 hubo una política de acelerar, más bien donde ya estaban las operaciones, donde ya había zonas impactadas, dar las normas, en este caso se llamó el ITS, para que las empresas mineras puedan producir más, y así se produjo 1 millón de toneladas más con el ITS y se llegó a 2.5 que es hoy día. Todas las empresas, Antamina, Toromocho, Cerro Verde, Las Bambas, entre las principales, ampliaron capacidad. Y eso creo que podría ser un aspecto muy importante para que se mire esto en el Ejecutivo y pueda incrementar el efecto volumen y aprovechar los precios que vienen. Finalmente, yo le preguntaba hace unos instantes por el impacto que puede tener la granja en Cajamarca, ¿no? Y si esto va a permitir nuevos proyectos se cristalicen en la propia región, considerando que Cajamarca concentra el 30% de reservas en el país. Sí, desde luego. En Cajamarca hay un espacio para una de casi 19.000 millones de dólares de inversión, solamente en Cajamarca. Y si vemos del punto de vista social, no solamente económico, miren, Las Bambas redujo la pobreza de Apurímac casi a un 35%. Sin embargo, Cajamarca, y Las Bambas ya está por pasar la región a un nivel de mejor bienestar. Pero Cajamarca, me acuerdo mucho que esta oportunidad que se presenta con la granja puede ser el primer paso para que se genere una corriente de entendimiento, que es la única forma que los jóvenes de Cajamarca, los jóvenes de la universidad, de todos los institutos de Cajamarca, tengan oportunidad de trabajo, tengan oportunidad de ingreso, ¿no? Entonces, eso es lo importante, creo, esta señal que se ha dado en la granja, que es un gran proyecto con mucho volumen. De clase mundial, ¿no? De clase mundial. Y nosotros tenemos que impulsar esto, porque pronto podremos perder el segundo puesto en la exportación de cobre, porque Congo, Mongolia son países que están en esa línea. Entonces nosotros como país tenemos que tener una política bien clara de promover más el cobre y aprovechar la oportunidad del cambio climático mediante la matriz acelerada de transición energética. Ingeniero Jorge Merino, como siempre ha sido grato conversar con usted en realidad. Muchas gracias, yo Pepe. Me comprometo a tenerlo en otra oportunidad para seguir ampliando estos temas, porque en realidad son relevantes. Le agradezco muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.